estoy grabando. Ok. Hola, mi nombre es Alexis. Bienvenidos a Entorno Nocturno. Les presento mi nuevo podcast en las que hablaré sobre misterios, eventos paranormales y casos sin resolver. Este tendrá una duración aproximadamente de 20 a 25 minutos y espero que lo disfruten. Si es que lo están escuchando por Spotify o por YouTube, por favor les pido que lo compartan a todas las personas a quien les gusten estos temas. Y en el primer capítulo de hoy quiero presentarles un caso de una de las pocas mujeres asesinas en serie, que es más bien apodada como la granjera asesina. Muy bien, iniciamos este caso. Belle Sorenson Gunes nació en 1859 bajo el nombre de Brynhild Paulsdatter Storset. Esto fue en un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega, y fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer. Cabe aclarar que la mayoría de la historia es sobre especulaciones o investigaciones, ya que no todos los datos son exactos por la época en la que se desarrolla. En un documental para televisión hecho por Annie Berit Betsby, cuenta una historia no totalmente confirmada de los primeros años de vida de Gunes. Aparentemente, en 1877, Belle participaba en una fiesta local, cuando fue atacada por un hombre que la pateó en la barriga. Belle estaba embarazada y a consecuencia de este incidente perdió el bebé. Ese hombre que la atacó, por ser familia adinerada de los alrededores, nunca fue responsabilizado por aquel incidente. Personas del entorno familiar de ese entonces afirmaron que después de esos hechos la personalidad de Gunes cambió completamente. Se dice que el atacante murió poco después, ocasionado por cáncer en el estómago. Gunes trabajó 3 años en una hacienda para conseguir dinero para pagar su pasaje en un barco hacia Estados Unidos, siguiendo los pasos de su hermana. Pasó a residir en ese país en 1881. Cambió entonces su nombre por uno más americanizado y comenzó a trabajar como empleada doméstica. Años después, su hermana, llamada Nellie Larson, declaró que Belle era apasionada por el dinero y que esa fue una de sus mayores debilidades. En 1884 se casó por primera vez con Mats Anton Sorenson en Chicago, lugar donde pocos años después la pareja abrió una confitería. Es como una tienda de dulces. El negocio no iba bien y en menos de un año hubo un misterioso incendio en el local, según la propia versión de Belle. Ella dijo que una lámpara fue la causante del fuego, pero ningún objeto de este tipo fue encontrado en las ruinas. El dinero del seguro fue pagado. Aparentemente, con ese dinero, la pareja compró una casa en Austin, pero tiempo después, la misma también ardió misteriosamente en 1889, y la nueva cantidad del seguro fue usada para comprar otra nueva casa. Sorenson, el primer marido de Belle, murió el 30 de julio de 1900. El primer médico que lo examinó pensó que habría sufrido por envenenamiento por estricnina. No obstante, el médico de cabecera afirmó luego que estaba tratando a Sorenson por problemas del corazón, declarando que su muerte había sido causada por insuficiencia cardíaca y la autopsia no fue hecha, pues dado lo declarado, la muerte no resultaba ser sospechosa. Tiempo después, Belle habría confesado al médico que daba unas hojas medicinales para que se sintiese mejor. Belle Sorenson cobró el dinero del seguro de su marido el mismo día del entierro, a pesar de que parientes de su marido aseguraron que la viuda lo había envenenado. Documentación sugiere que entonces una investigación fue abierta, aunque no queda claro el resultado que la misma dio, ni si hubo exhumación del cuerpo. Entretanto, la aseguradora pagó a la correspondiente un total de $8,500, que para la época era una gran suma de dinero. La viuda compró una hacienda en Laporte, Indiana, y ahí se mudó con sus 3 hijos. A pesar de que algunos historiadores afirman
de que el matrimonio Sorenson-Storset no había producido descendientes, otros establecieron que en realidad Belle poseía 4 hijos: Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. El 13 de junio de 1900, Belle y su familia quedaron registrados en el Censo Americano de Chicago, estableciéndose efectivamente que Belle había tenido 4 hijos, de los cuales apenas 2 vivían con ella. Eran Myrtle, de 3 años, y Lucy, de 1 año. Además, una hija adoptada llamada Morgan, de 10 años, que también fue incluida en el censo. Caroline y Axel murieron durante la infancia, habiéndose alegado que fue por colitis aguda, que genera síntomas tales como náuseas, fiebre, diarrea, dolores abdominales. Y lo raro es que son síntomas muy similares al de un envenenamiento. Caroline y Axel poseían seguros de vida, los cuales fueron pagados a su madre, que era la beneficiaria. Belle Sorenson entonces conoció a Peter Gunes, un noruego que vivía en Laporte, y se casaron el 1 de abril de 1902. Pero apenas una semana después del casamiento, la hija menor de Peter murió de causas inciertas dentro de la misma finca, y en diciembre de 1902 el propio Peter murió. Según refirió la propia Belle, su esposo estaba trabajando en un galpón cuando una máquina de moler cayó desde un estante sobre su cabeza, matándolo instantáneamente. Belle Gunes recibió entonces $3,000 por el seguro de vida del marido, aunque algunas fuentes sugirieron que podría haber sido hasta $4,000. Los habitantes de la vecindad se negaron a pensar que Peter podría haber muerto de aquella forma, pues en la zona se había construido una granja de cerdos, oportunidad en la que Peter demostró ser un óptimo operario. Y es que en verdad es algo muy raro que alguien sepa utilizar objetos y maquinaria de granja y les pase esto, y más raro teniendo a Belle Gunes como esposa. Un juez local anunció precipitadamente que Peter había sido asesinado, convocando entonces a un grupo de investigadores forenses para analizar el caso. En ese mismo periodo, Jenny Olsen, hija de 14 años de Peter, habría confesado a un compañero de clase que Belle había matado a su padre. Jenny luego fue llamada a declarar frente al grupo de investigadores, pero la niña negó haber hecho esa afirmación. Por parte de Belle, convenció a los investigadores de que personalmente no había hecho nada malo ni nada extraño, y de que además en la época ya estaba embarazada. Aparentemente el juez quedó convencido y todas las acusaciones de la mujer fueron retiradas. Después de estas audiencias, Belle contrató a Ray Lanford para que trabajara en la finca, y en 1906 iniciaron un amorío. Al final de ese mismo año, Jenny ya no fue vista en los alrededores, y Gunes dijo que la había mandado a un colegio interno luterano en Los Ángeles. En verdad, la niña había sido asesinada, pues tiempo después su cuerpo fue descubierto dentro de la propiedad. Por esa época, Belle Gunes publicó un anuncio publicitario solicitando un consorte rico que se encontrara interesado en unir su fortuna con la de ella. Varios hombres de mediana edad respondieron el aviso, y algunos de ellos viajaron a la granja de Belle. Precisamente uno de ellos fue John Moo, oriundo de Minnesota. El hombre traía consigo algo más de $1,000 para pagar la hipoteca que Gunes decía tener. Pero posteriormente le dijo que él era un primo suyo que había venido a verla durante una semana y que luego había partido para no levantar sospechas. Otro en hacer su aparición por la granja fue George Anderson, inmigrante noruego al igual que Peter Gunes y John Moo, y quien provenía de Missouri. El nombrado no traía mucho dinero consigo, y rápidamente percibió que Belle Gunes no era como se había descrito en la carta, pero en ese momento tenía casi 40 años, era robusta y en cierta forma bastante fea. Quiero aclarar que es así como Anderson se refiere a Belle. El hombre también percibió que la mujer no tenía modales muy apropiados,
a pesar de que sin duda ella hacía de todo con tal de hacerlo sentir cómodo. Durante su estadía en la granja, el hombre ocupaba la habitación más grande y más cómoda, y cenaba con la anfitriona todas las noches. Durante una de esas veladas, Belle se refirió al asunto de la hipoteca, por lo que el huésped decidió que le ayudaría a pagar la misma, si los dos se casaban. El hombre realmente estaba decidido de regresar a Minnesota, tomar su dinero y comenzar una vida junto a Belle. Más tarde, y aquella misma noche, Anderson despertó con la mujer parada junto a él, y sosteniendo una vela para alumbrarse, observó una expresión tan maquiavélica y siniestra en Belle que soltó un grito. Sin responder, Gunes salió corriendo del cuarto, y a raíz de este incidente, Anderson no lo pensó dos veces, pues cogió sus ropas y tomó un tren para Missouri. Este señor sí sintió el peligro, ya que es uno de los pocos sobrevivientes de esta asesina. Los interesados del anuncio continuaron llegando, aunque después no se sabía nada de ellos, excepto el recién citado Anderson. Belle comenzó a encomendar sacos y más sacos vacíos a ser entregados en su casa, y muchas personas afirmaron que vieron cargar esos sacos hacia las costas, como si estuviesen llenos de malvaviscos. Y también muchos aseguraron haber visto excavaciones dentro de la granja, hechas en gran parte por Ray Lanford. Los pretendientes de Belle continuaron llegando, todos respondiendo las cartas de la mujer, y uno de ellos fue Ole B. Bootsburg, un viudo bastante adinerado de Wisconsin. Y la última vez que este anciano fue visto con vida fue en el Banco del Aporte, el 6 de abril de 1907, hipotecando su propiedad en Wisconsin y retirando luego millares de dólares de su cuenta bancaria. Los hijos de Ole no tenían ni la más mínima idea que su padre había ido a visitar a Belle. Cuando descubrieron lo que el padre había hecho, enviaron una carta a la mujer, quien les respondió el 13 de enero de 1908 diciendo no haber conocido a un hombre de apellido Bootsburg. Un número muy considerable de hombres de mediana edad se presentaban a visitar a Bella Gunes y luego de unos días desaparecían sin mayores explicaciones, hasta que en diciembre de 1907 Andrew Helhelian, un agricultor de Dakota del Sur, escribió a Belle y fue calurosamente respondido. Intercambiaron varias cartas hasta que el hombre fue a su encuentro en enero de 1908. Él traía consigo un cheque de $2,900, todas sus economías que había solicitado en el banco de su ciudad. Y poco tiempo después, Belle se presentó en el Banco del Aporte y depositó en efectivo la misma cantidad en su cuenta. Algunos días más tarde de la llegada de Helhelian, él y Belle se presentaron en el banco a descontar un cheque que el hombre tenía en su poder, y como en las ocasiones anteriores, Andrew desapareció poco después. Pero Belle continuó concurriendo al banco haciendo más depósitos en su nombre. Y fue en esa época que la señora Gunes comenzó a tener problemas con su empleado Ray Lanford. Asimismo, Ray Lanford fue partícipe de varios incidentes que según él le molestaban a Bella Gunes, y así demostraba su gran amor que le tenía. Pero el día 3 de febrero de 1908 lo despidió, y casualmente días después ella fue a la policía declarando que su ex empleado parecía tener sus facultades mentales alteradas. Y aquí yo digo que esta mujer era muy inteligente, ya que no solo por los pretextos que ponía con las demás víctimas, sino que también cubrió el tema de que su ayudante, que en este caso era Ray Lanford, la fuera a traicionar. Pero, en fin, lo interrogaron, ya que Bella dijo sentirse en peligro a las autoridades. Concluyeron que estaba bien sobre su salud mental y poco después lo dejaron ir. Después de esto, Lanford se tornó sospechoso, según afirman conocidos de él, ya que Belle tenía un nuevo amante ayudante llamado Joe Maxson, y en la madrugada del 23 de abril de ese mismo año, Joe dijo sentir un olor a humo
que venía del segundo piso. Se dirigió a abrir la puerta, comprobando que la casa estaba en llamas. Joe fue a la ciudad para buscar ayuda, que fue inútil ya que el terreno se quemó completamente. Entre los restos encontraron 4 cuerpos, pero uno de ellos no pudo ser identificado, pues estaba decapitado y la cabeza nunca fue hallada. Y lo que lógicamente hicieron los policías fue señalar a Langford por este suceso. Pero aquí yo me doy cuenta que este señor estaba realmente o enamorado de esta asesina o terminaba ya en una obsesión enfermiza, ya que cuando el sheriff le preguntó sobre el incendio, él solo preguntó si la señora y sus hijos estaban bien, pero él negó rotundamente haber provocado tal incendio. Sin embargo, un adolescente del pueblo afirmó verlo corriendo desde la casa de Belle por el camino. Este hizo que lo detuvieran y fuera acusado por incendio y homicidio. Después, las investigaciones comenzaron. Y ahora yo sí me quedé con la duda si en realidad Belle murió en el incendio, pero vámonos a los hechos. El cuerpo que se encontró, que presuntamente era de Gunes, causó muchos problemas, ya que no concordaban físicamente, y esto lo corroboraron conocidos y familiares de la propia Belle. Y lo que realmente da por hecho que no era su cuerpo fue que un doctor la examinó y dijo que ese cadáver había muerto por envenenamiento y no por el incendio. De igual manera, nunca encontraron la cabeza. Y así fue como Belle Gunes, más bien conocida como la granjera asesina, en los años entre 1890 y 1900, mató a sus 5 hijos biológicos, 2 de sus maridos y a 2 de sus hijas adoptivas, sin contar a más de 30 obreros agrícolas que trabajaban en su granja y varios pretendientes que asesinaba. Varias fuentes afirman que los restos de sus víctimas se los daba de comer a los cerdos, cosa que la vuelve un poco más retorcida. Y pues, en conclusión, digo que comprendo que por la fecha no se puedan tener todos los datos exactos, pero de igual manera me saco mucho de onda por las investigaciones. Digo, no hace falta ser un detective al escuchar esto, de que sí estaba muy relacionado las cosas que ella hacía. Al parecer sus cosas favoritas era envenenar gente y quemar cosas. Pero a nadie, muy pocas veces se investigó a Belle Gunes sobre casos de cercanos a ella. Pero en fin, de igual manera, si es que ese cuerpo no era de ella, se pueden contar muchísimo más víctimas, quiero suponer, de las que realmente se tienen. Pero este es el final de este pequeño caso que les quise contar sobre Belle Gunes, o también llamada la granjera asesina. Y díganme qué les pareció en los comentarios. Suscríbanse igual a mi canal. Estaré subiendo cada semana un podcast de esta duración. Tenía pensado hacer un mini podcast, pero eso ya lo iré viendo conforme a la marcha. Y recuerden que si lo están escuchando en Spotify, también está disponible el mismo nombre de mi canal, Alexis Myers. Sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.